Una de las formas más habituales de reunir importantes cantidades de dinero en COD Warzone Botín, con el fin de obtener la victoria de la partida, es asaltar los distintos búnkers repartidos a lo largo de la geografía de Verdansk. En la primera temporada, dar con ellos y abrirlos pasaba por conocer los códigos, bien conocidos ya gracias a la red, o encontrar la tarjeta roja. En la segunda temporada han desaparecido los códigos. Algunos búnkers ahora están abiertos a todo aquel que se acerque a ellos, incluso con salas anexas a las que antes no se podía acceder. Claro que, si te quieres hacer con su contenido, necesitarás del permiso de los jugadores acostumbrados a asaltarlos, para lo que requerirás de toda tu pericia. Y mejor, el apoyo de tus compañeros. Otros, ya no accesibles mediante código, quizás nos reporten sorpresas más adelante. Incluso la tarjeta roja ha dejado de ser ya un bien codiciado, ni se encuentra tan fácilmente como antes, podríamos decir que ha sido sustituida por la amarilla, la que cede el último zombie de la oleada activa cuando conseguimos abatirlo. Queda demostrado que en una única partida es posible conseguir más de una, es decir, una por cada oleada activada. Os dejo arriba la tarjeta de uno de mis vídeos que lo demuestra, lo que te proporcionará la oportunidad de abrir la caja de suministros en varias ocasiones, si eres lo suficiente hábil, y hacerte con el alijo de money y demás elementos que en esa ocasión te proporcione. Una importante ayuda para lograr la victoria, aunque para ello no te bastará solo con eso. Pero esto es otra historia que acometeré en otro vídeo. Como sabéis, en los búnkers pueden localizarse un buen número de cajas entre las que os podréis hacer con una buena cantidad de pasta, aunque también existen otras zonas, en ocasiones no menos peligrosas, como el tren, el cementerio de aviones, el estadio, la prisión, etc., que sin ser búnkers también pueden proporcionar el ansiado premio. Los búnkers, no obstante, permiten abrir unas cuantas cajas en un espacio reducido y por lo tanto en apenas unos segundos para los más rápidos. Uno de mis compañeros habituales es el más rápido en este sentido que conozco. Siempre me gana por la mano, a pesar de que he ido cambiando de estrategia a lo largo de mi experiencia de juego. Lo que en definitiva proporciona amplias ganancias en muy poco tiempo. Claro que, tan pronto estás en la cumbre como relegado a puestos deshonrosos si te conviertes en objetivo de tus enemigos y acaban contigo antes de que consigas depositar el dinero convenientemente. Probablemente el más conocido de los búnkers sea el de Park, ubicado en el extremo del sector 4 o centro-sur del mapa de Verdansk, en la zona Stior-Spomenik, cuya entrada se encuentra bajo el monumento, accesible desde la carretera de la costa, bastante concurrido normalmente y por lo tanto peligroso si no somos lo suficientemente expertos en las lides del juego. A partir de la Season 2 está abierto y no necesita contraseña para acceder a él. En él se encuentra la famosa bomba atómica, aunque existen silos de misiles en otras zonas del mapa. Otro es el de Junkyard, junto al cementerio de aviones de Boneyard, al oeste, en el extremo más occidental del sector 2, donde acostumbran a campear los francotiradores que se apostan en las montañas contiguas que marcan el límite exterior, esperando a que se presenten los buscadores de money. Este ha quedado cerrado por el momento en la Season 2. Hay que tener en cuenta además que cerca, al noreste, se halla la zona de los garajes, Storage Zone, muy propensa a la guerra de guerrillas y un buen lugar que visitar si uno quiere demostrarse a sí mismo que es buen jugador, haciendo un importante número de bajas. A pocos metros al sur de este, denominado 03, está también el 02 en la misma situación. Otro muy conocido es el de la presa, en la zona norte, es decir, el sector 1, junto a la carretera que asciende al Block 23. Este permanece cerrado y en la temporada 1 se abría con la tarjeta roja. Contenía tal número de cajas que a poco que llevases encima cuando entrabas en él, conseguías reunir el seguro millón. El problema añadido que representaba era la lejanía a la que se encontraba cuando localizabas la tarjeta roja, lo que te obligaba a apropiarte de un vehículo lo suficientemente rápido para llegar hasta allí antes de que acabase la partida. Similar a este último es el de la prisión en el sector 5, al suroeste del mapa de Verdansk y a la derecha de este complejo denominado Zordaya Prison, en la ladera de la montaña que conforma el foso de acceso al complejo.
Para acceder a él puedes lanzarte en paracaídas desde el puente o desde el precipicio superior. Más largo resulta bajar por el lateral derecho corriendo o mediante vehículo. En la zona se suelen producir confrontamientos interesantes cuando se reúnen un par de equipos tras localizar la tarjeta roja y llegar hasta él. El sector 2 u oeste cuenta con uno más, también conocido últimamente, el del aeropuerto, Verdansk International Airport, y su acceso se encuentra en medio de la pista principal, frente a los hangares. Un cráter creado mediante explosión permite bajar al subsuelo y recorrer las instalaciones. Permanece abierto, pero su contenido ya no es tan interesante y por tanto apenas recibe visitas. Menos conocidos son, por un lado, los ubicados en el sector 3 o suroeste, uno cerca del Kart Racing Track, en los límites con el sector 2, y el otro en Southny Spomanik, junto a la carretera de la costa. Y por otro, los más dispersos del sector 1. Uno al este, en el Cass River Quarry, otro cercano a la base militar en Crash Site, y otro en el extremo norte del Block 23. Este es el denominado 11, al que para abrirlo es necesario seguir un proceso de escucha de los teléfonos situados en el centro de Verdansk en un determinado orden. Y por último, el del norte del sector 5 en el Cart Sprite. Por si no los conocíais, ahora ya sabéis dónde encontrarlos. ¡Suerte! Espero que esto pueda ayudaros a llenar vuestras alforjas y conseguir más éxitos en el juego. Comentadme si ha sido así. ¡Nos vemos!